Hechos 11:26, vamos a leer nada más ese versículo, hermanos. Ahí sígame con su vista, dice ahí en Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por la salvación, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, por la vida eterna, Señor. Y te pido, Señor, que perdones mis pecados, Señor, que tu preciosa sangre me limpie, Señor. Y aún, Señor, te seguimos pidiendo y rogando por tu siervo, el pastor Carrizales. Úsalo allá donde él está predicando. Tráelo con bien, Señor, y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones y a no olvidarnos, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas cristianas. Si alguien en esta noche no te conoce, que hoy sea el día de salvación. En Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego. Amén. El privilegio de ser cristiano. ¿Qué privilegio, hermanos? Él es el ser cristiano. Dice aquí la Biblia, hermanos, que allí en la iglesia de Antioquía, a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos. Y nosotros, hermanos, a veces olvidamos ese hecho, hermanos, esa distinción, ese privilegio que Dios nos ha dado, el llamarnos cristianos. Es un privilegio que seamos cristianos. En primer lugar, hermanos, es un privilegio porque la Biblia dice, vaya ahí a Juan 1:2, hermanos, la Biblia dice claramente que todo aquel que ha recibido a Cristo o que recibe a Cristo es hijo de Dios. Dice ahí la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos cristianos, hermanos, es un privilegio porque en primer lugar somos hechos hijos de Dios. Cuando uno acepta a Cristo, hermanos, cuando uno invita a Cristo a vivir en su corazón, la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios. Dice la Biblia en Romanos 5:1, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese privilegio, hermanos, de llamarnos hijos de Dios. Hijos de Dios. Mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. Eso no enseña la Biblia. Si usted va ahí a 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, vaya ahí rápidamente, por favor, a 1 de Juan 3:10. Dice 1 de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay una gran diferencia, hermanos. La Biblia habla que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquel que ha recibido a Cristo Jesús, solamente aquel que ha invocado el nombre de Cristo puede llamarse hijo de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Juan 5:24 dice, cierto, cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vida eterna, ¿quiénes son los únicos que tenemos vida eterna? Los que hemos invocado el nombre de Cristo, los que somos llamados hijos de Dios. El privilegio, hermanos, de ser un cristiano. No solamente tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, también tenemos el privilegio, hermanos, el hecho de que somos cristianos, tenemos el privilegio de comunicarnos con Él. No cualquiera se puede comunicar con Dios como se comunica un hijo de Dios. Dice ahí la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, hermanos, qué privilegio que nosotros podemos ir al trono de la gracia a comunicarnos con el Señor. Por eso dice la Biblia en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, hermano. Nos podemos acercar, hermano, sin que Él nos diga al Señor, espérate, ahorita no tengo tiempo, no te puedo atender. Cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de acercarnos, de ir al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Oh, hermanos, el privilegio de ser un cristiano es una bendición. No solamente somos hijos de Dios, no solamente podemos comunicarnos con Él, hermano. Vaya ahí a Juan 14:3, fíjese bien,
nos comunicamos con una confianza, hermanos, que Él nos dice ahí en su palabra, claramente en Juan 14, 13 al 14 dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pues tenemos esa bendición, hermanos. Si yo soy hijo del Rey de Reyes, soy hijo del Señor de Señores, hermanos, yo tengo el privilegio de pedirle al Señor lo que yo necesite conforme a su voluntad. ¿Quién tiene ese privilegio? Más aquel que es cristiano, hermanos. Qué privilegio el ser un cristiano. No solamente nos podemos comunicar con Él, no solamente somos hijos de Dios, sino, hermano, fíjese, esto es algo tremendo y algo especial. Somos sus embajadores, amén. Somos embajadores del Rey de Reyes. Estaba yo leyendo hace días, hermanos, de una persona que se estaba haciendo pasar por embajador del Líbano, de la República del Líbano, y vivió varios meses viviendo la vida lujosa ahí en uno de los países de Sudamérica, hasta que lo descubrieron. Buenos hoteles, buenos restaurantes, presentaba su credencial. Y usted sabe que los embajadores en cualquier país, hermanos, tienen credenciales diplomáticas que les dan acceso a muchos privilegios, muchos beneficios, amén. Entonces, hasta que lo descubrieron, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que andar echando mentiras, amén. Dice la Biblia en Efesios 1:13 que cuando aceptamos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo, y esa es nuestra mayor credencial, hermanos, que somos hijos de Dios, somos sus embajadores. Qué privilegio, hermanos, es el ser embajador del Señor, amén. Qué privilegio. Vaya ahí a 2 Corintios 5:20, hermanos. Ahí la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:20, dice: así que somos, ¿qué? 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Somos embajadores, hermanos. Por eso yo estoy convencido, hermanos, nadie, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, hermanos, nos debemos de sentir menos que la otra gente. Nosotros tenemos sangre real. Nosotros somos hijos del gran rey. ¿Por qué sentirnos inferiores a la gente de este mundo que tiene dinero o que tiene educación, si usted es hijo del gran rey? Sí, somos hijos del Rey de Señores. Pero ¿sabe qué? Nos olvidamos del privilegio de que somos cristianos. ¿Sí? Este mundo, hermanos, ensalza otras cosas y nosotros menospreciamos las bendiciones que Dios nos ha dado. Venía en ese vuelo, tomé un avión ahí de Santiago de Chile para Quito, hermanos, un vuelo como de 6, 7 horas. Y por cierto, ni me quiero acordar de ese vuelo, hermanos, porque me compré un café ahí en el aeropuerto, un Starbucks. Pagué casi más de 3,000 pesos chilenos. Cuando hice la conversión, hermano Clemente, 3,200 pesos chilenos, son 500 pesos chilenos por dólar. Y un café del más chico. Dije, qué bárbaro, todo el vuelo venía pensando, qué café tan caro. Carísimo, $6, un café, amén. Yo aquí nomás me lo tomo cuando me lo invitan, amén. Entonces, y yo me subí, venía pensando, dije, y ya es la segunda vez que yo no debo de gastar ahí en el aeropuerto, ahí en Chile es carísimo. Pero bueno, quería recordar América, amén. Entonces, me subí en ese vuelo, hermano, y venía un matrimonio, ya como en sus 60s. La señora venía en la ventanilla, el señor ahí en el asiento del medio y yo en el pasillo. Y pasó una hora de vuelo y después empezamos a platicar. Y le dije, ¿a qué se dedica usted? Dijo, yo soy el doctor no sé qué, Chapatín, yo creo. Y trabajo en la Universidad Austral de ahí de Chile, y que ahorita voy a unos proyectos de investigación a Quito. Dice, voy a estar 6 meses y he hecho esto y esto. Estudié en Brasil. Le dije, entonces usted habla portugués. Le digo, ¿cómo vais vos? Yo Pablo, vos habla portugués también. De veras, digo, no se crea, bueno, más o menos ahí. Dijo, y mi esposa también habla. Dice, yo estuve estudiando mi doctorado. Me dio todas sus credenciales, y el señor bien orgulloso de que esto y que el otro, y que le dije, yo también soy ingeniero, soy doctor, soy máster y soy doctor también, pero doctor en teología, le dije, pero ahora soy predicador, soy un embajador del Señor, soy predicador también.
le empecé a testificar, hermanos, esa amabilidad y toda su Juan Camané y Pancho Pantera. Empezó, hermanos, a sentirse incómodo con mis pláticas. Yo le saqué un folleto, hermanos, un tratado. Le dije, ¿usted estaría 100% seguro, doctor, que se muriera y iría al cielo? La señora, hermanos, casi acepta a Cristo, pero él la acodió y le dijo, no, según ellos eran bien católicos. Hermanos, dice la Biblia, siendo sabios se hicieron necios. Sí, sí, aquella amabilidad y que académico y todo, y que los proyectos era un doctor en biología. ¿Sabe qué? Al final de cuentas, hermano, no quiso saber nada de Dios. Faltaban como 3 horas para llegar a Quito. Ya ni me saludó, se volteó y apagó. ¿Sí me estoy explicando? Yo no me voy a avergonzar. Para mí es más importante ser embajador del Creador de todas las cosas, como dice la Biblia, Romanos 1:20, su eterno poder y deidad se hicieron claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Dice la Biblia en Salmos 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh, hermanos, ¿y sabe qué bien que se venía tomando sus copitas de vino? Porque en esos vuelos de Sudamérica le dan vino, amén. Yo nomás se me saboreaba la boca, pero hermanos, ¿sabe? Yo, deme agua, señorita. Y él sí, y pedía para la esposa, pero se tomaba los de la esposa. Y yo nomás me le quedaba viendo, no se embriaguez con vino, el cual hay de solución, amén. Pero la gente, hermanos, se siente acá halagada que por los grados académicos. Gloria a Dios por la educación, pero ¿sabe qué? Usted que conoce la verdad, como dice la Biblia en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conocemos a Cristo, hermano, realmente tenemos la libertad, tenemos el conocimiento, que es el conocimiento de la vida eterna. Somos embajadores, hermanos, tenemos que representarlo. Es por eso que es importante compartir el evangelio, hablar de él, ganar almas, hablar del Señor donde quiera que vayamos. No se deje impresionar, hermanos, que porque tienen educación, que porque tienen dinero, usted tiene a Cristo, lo más importante. Que dice, el que vive en mí es más poderoso que el que vive en el mundo. Qué privilegio, hermanos, el ser cristiano. Qué privilegio, hermanos, el ser cristiano. Yo andaba encorbatado también, andaba trajeado. No, ni siquiera me dijeron adiós, se salieron, casi me atropellan. Se salieron enojados. Es el doctor y no que yo que hablaba alemán también, había estado en Europa. Él me estaba ahí dando todo. Y yo soy cristiano, ¿me? Yo soy un embajador del Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Menospreciamos ese privilegio, hermanos, de ser cristiano. Nosotros nos olvidamos fácilmente, hermanos, de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Nos olvidamos, hermanos, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en esta noche yo le quiero predicar el privilegio de ser cristiano. Ya le dije que tenemos el privilegio de ser hijos de Él. Tenemos el privilegio de comunicarnos con Él. Tenemos el privilegio de ser unos embajadores. Le voy a dar un ejemplo, hermanos, de un cristiano que tuvo ese gran privilegio, pero se le olvidó. Y Dios lo trajo a cuentas. Vaya ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. El privilegio de ser cristiano. Segunda de Crónicas, capítulo 26, hermanos. Tenemos la historia de este tremendo rey, Usías. Me fascina, hermanos, leer el libro de Crónicas y Reyes. Grandes lecciones prácticas aprendemos de la vida cristiana y de la vida, hermanos, que tuvieron estos reyes en Israel y Judá, del pueblo y de los que estaban en la corte y de los ejércitos, del tipo de vida que estas personas tenían. Aquí tenemos la historia de este cristiano, hermanos, del rey Usías. Usías significa Jehová es mi fuerza es Jehová. Usías, hermanos, reinó 52 años. Dice ahí la Biblia que él empezó a reinar justamente, hermanos. Dice ahí en Segunda de Crónicas 26, 4, 5, fíjese bien. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías sus padres. Y persistió en buscar ¿a quién? A Dios. Usías, hermanos,
empezó a reinar justamente. Dice ahí más adelante, 2 Crónicas 26, de 6 al 8, ahí habla, hermanos, que conquistó a los filisteos. Dice ahí 2 Crónicas 26, del 6 al 8, dice: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabanía, y el muro de Azot, y edificó ciudades en Azot, y en tierra de los filisteos. Ahí vemos, hermanos, que Dios le dio victoria, ganó batallas, hermanos, ganó guerras, conquistó a los filisteos. No solamente reinó justamente, no solamente conquistó a los filisteos, y fíjese bien también, fortaleció a Jerusalén. Jerusalén, la ciudad del gran rey, hermanos, la capital del reino. Vemos ahí en 2 Crónicas 26, 9, dice ahí: y edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y la fortificó. Protegió a esa gran ciudad de Israel, de Jerusalén. Vemos ahí, hermanos, que Dios le había dado grandes victorias. Usías, hermanos, dice ahí también que desarrolló la agricultura, era amigo de la agricultura, hermano, era alguien que se mantenía ocupado, tenía muchos proyectos. Lo que podemos ver aquí, hermanos, que Usías era un cristiano exitoso, era un cristiano, hermanos, que había producido, era un cristiano que Dios lo estaba usando, Dios lo había usado, hermanos. Por lo tanto, podemos decir que fue un cristiano que Dios lo bendijo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios no nos ha bendecido? ¿Cuántos de nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de estar en esta iglesia? Tenemos el privilegio, hermanos, de ser bendecidos, de tener un pastor ya por casi 40 años, hermanos. Pero ¿sabe qué? Hemos menospreciado muchas veces la bendición, hermanos, de estar en un lugar como este. La bendición, hermanos, de que Dios nos ha dado el entendimiento, nos ha dado un líder que los ha guiado a muchos de ustedes por muchos años. Y se nos ha olvidado, hermanos, se nos olvida, empezamos a vivir una vida religiosa, hermanos, una vida religiosa y no una vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros despreciamos la bendición de Dios, hermanos, y nuestras actitudes cambian y no nos comportamos como verdaderos cristianos? Oh, hermanos, el ser cristiano es un privilegio, amén. El ser cristiano es una bendición. Aquí vemos, hermanos, que Dios había bendecido a Usías. Él era un gran cristiano. Dios había prosperado su vida. Dios había prosperado su reino. Pero ¿sabe qué? Él se olvidó de ese privilegio. Él se olvidó, hermanos, de esa bendición que Dios había traído sobre su reino. Usted nomás póngase a pensar, hermanos. Yo voy a tener 19 años. No, ya tengo 19 años. De ser cristiano me convertí cuando tenía 5. No se cree, ¿verdad? Yo este mes de septiembre cumplo 19 años de cristiano. Que aunque yo de niño iba a una escuela dominical, a una iglesia bautista, porque nos daban dulces y nos ponían a pintar, yo recuerdo muchas de las historias. Por eso es importante enseñar a los niños. Por eso no menosprecie, hermanos, traer a esos niños en el camión. Los niños, hermanos, es importante. La palabra de Dios no vuelve vacía. Yo iba a una iglesia dominical de una iglesia bautista, que aunque fui educado católico, pero yo recuerdo muchas de esas historias de Moisés, del Mar Rojo, de las plagas. Yo recuerdo muchas de esas historias que me enseñaron en la escuela dominical. ¿Cuántos de nosotros? Yo en 19 años, hermanos, he visto muchas bendiciones del Señor. Muchas cosas que Dios me ha bendecido. Y no nada más hablando de bendiciones materiales. Yo siempre digo, una de las grandes bendiciones que Dios me ha dado en mi vida es el dormir bien. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. ¿Qué bendición es dormir bien? Amén. Algunos de ustedes todavía padecen de insomnio por la conciencia que tienen, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros como cristianos no debería tener problema para dormir. Amén. La paz los dejo, mi paz los doy, no la doy como el mundo la da. Pero usted no póngase a pensar, hermanos. Por eso me acuerdo un día estaba platicando con la hermana Lina Inocencio y ella me dijo una vez que había escuchado un predicador que decía que por lo menos una vez en la vida, hermanos, los jóvenes deberían de ir a un viaje misionero para que vieran la realidad. Y sí, yo coincido con lo que ella me estaba diciendo. Me gustaría, y no nomás los jóvenes, ustedes, que un día se tomaran la oportunidad para ir a esos países tercermundistas y vean, hermanos, lo que ellos tienen y cómo disfrutan muchos de ellos la vida cristiana. Y nosotros que tenemos todo, andamos con cara limón apachurrado, andamos a veces sin gozo, renegando, criticando. ¿Sabe por qué?
porque se nos olvida del privilegio que tenemos de ser cristianos y de las bendiciones que Dios nos ha dado en este lugar. Se nos olvida, ¿sí? Se nos olvida y empezamos a tomar una actitud incorrecta, hermanos. Yo cada sábado, hermanos, yo veo un grupito nada más que viene los sábados. Y de ese grupito no todos van a visitar. Muchos se van al rodeo, se van allá y no van a visitar. Y de los que van a visitar, muchos de ellos ni ganan almas, nomás se la pasan ahí platicando y dando follas. ¿Sí me estoy explicando? Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuánto no pudiéramos hacer más, hermanos? Apoyar al pastor en esta iglesia, en este ministerio. Váyase un día a una de esas iglesias. Me tocó predicar en Buenos Aires, hermanos, en una iglesia. Me hospedaron, no creo que ando siempre en el Hilton o en el Sheraton. No. Me hospedaron, iba con un amigo mío misionero en Ecuador, hermano Jesús Alaniz. Él se fue de Ecuador conmigo a Argentina. Nos hospedaron en unos cuartitos de la cuna de la escuela dominical. Hacía un frillazo, hermano. Unas camitas así chiquitas. ¿Sí? Era frío porque era invierno ahorita allá en Sudamérica. Y yo dije, ay, yo tengo calefacción allá con los hermanos alemanes y aquí. ¿Sí me estoy explicando? Y un calentador así. Y uno se pone, hermano, y dice uno, cuánto menospreciamos a veces las bendiciones que tenemos. Cuánto menospreciamos, hermano. Allí por las calles de Oaxaca había una señora, hermanos, en la banqueta, que se estaba comiendo una pierna de pollo con un hambre, hermanos. Yo me acordé, dije, ¿cuánta comida se desperdicia en los Estados Unidos? Y a veces los chamacos mugrosos se ponen a quejar de que no quieren esto, que quieren el otro. Y los padres consienten, en lugar de invertir a la obra de Dios, en lugar de dar más, les consienten lo que los niños quieren. Y nosotros también. En lugar de ponernos a cocinar, andamos allá comiendo en la calle, gastando, y en lugar de dar más a la obra misionera, a dar más a la obra de Dios. Y vi a esa señora, hermanos, comiéndose esa pierna de pollo y me impactó, me impresionó. Me acerqué, le empecé a testificar y dije, ¿usted cree que Dios me puede a mí salvar si yo soy quién sabe qué? Le dije, Dios la puede salvar. La señora aceptó a Cristo, hermano. Y dijo, no le invito porque pues ya no traigo. Le digo, no se preocupe, yo vengo de comer. Pero dije yo, ¿cómo nosotros menospreciamos lo que Dios nos ha dado aquí? Por eso un día que quieran ir, los invito. ¿Sí? Vayan, hermanos, y nada más observen, dense cuenta las bendiciones que nosotros tenemos. El privilegio de ser cristiano. Uzías, hermanos, se olvidó de ese privilegio. Uzías, hermanos, menospreció las bendiciones de Dios. Muchas veces decimos, no podemos decir estoy menospreciando, pero ¿sabe qué? Nuestras actitudes lo dicen mucho. Yo no veo razón, hermanos, porque nosotros nos debemos de olvidar de lo que Dios nos ha dado. Fíjese bien ahí el ejemplo de Uzías en 2 de Crónicas 26:16. 2 de Crónicas 26:16. Dice, mas cuando ya era fuerte, dice su corazón, ¿qué? Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Ahí vemos, hermanos, que Uzías se había hecho poderoso, hermanos. Dios lo había bendecido, Dios le había prosperado su ministerio, hermanos. Pero llegó un momento que dice ahí, mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué? Se enalteció. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos hemos enaltecido? Aún como cristianos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tomado una actitud de arrogancia? Una actitud, hermanos, que a mí no me vas a decir nada. Una actitud que nada más lo que yo digo es así. ¿Y sabe por qué? Porque a veces vemos grupitos aquí, grupitos allá, grupitos acá, cuando no debería de haber unidad. Porque ¿sabe qué? Ya nos hemos enaltecido, ya nos hemos ensoberbecido y se nos ha olvidado todas las bendiciones que Dios nos ha dado y cómo Dios nos ha traído hasta este lugar. Oh, hermanos, es un privilegio el ser cristiano. Es una bendición, hermanos, y entre más pasa el tiempo, entre más pasan los años, nuestra actitud debería de ser más y 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 más como Cristo, y no más y más y más como el mundo.
Solo la gente que no conoce a Dios, hermano, puede vivir una vida de arrogancia y una vida, hermanos, de soberbia. Pero eso no cabe en el pueblo de Dios. Por eso a veces no producimos y no hacemos lo que debemos de hacer, hermanos, porque nada más pensamos en nosotros. Dios le había prosperado, Dios le había bendecido, Dios lo había hecho poderoso, pero ¿sabe qué? Dice ahí, vaya allí a 2 de Crónicas 26:8, dice, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho ¿qué? Altamente poderoso. Altamente poderoso, hermanos. Cuando se enalteció, hermanos, fíjese bien, quiso hacer cosas que no le correspondían a él, porque dijo, nada más lo que yo soy el importante. Dice ahí, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Aquí vemos, hermanos, el ejemplo de Uzías, hermanos. Él se olvidó de lo que Dios había hecho por él. Él se olvidó de las bendiciones. Aquí tenemos cristianos, hermanos. Habemos cristianos de años, cristianos que se nos olvida cómo Dios nos ha bendecido, hermanos. Y nuestras actitudes a veces, en lugar de ayudar a la obra de Dios, estorban a la obra de Dios. A veces estorban. Nos olvidamos, hermanos, de nuestras responsabilidades. Nos actamos que pertenecemos a una iglesia grande, con grandes instalaciones. A propósito, Cristo no murió por las instalaciones. Cristo no murió por las bancas, por los edificios. Cristo murió por las almas. Gracias a Dios por las instalaciones, gracias a Dios por las bancas, gracias a Dios por todo. Pero no se nos debe olvidar, hermanos, que el principal propósito es las almas por las cuales el Señor murió. ¿Ya se nos olvida? Viene un visitante, no le saludamos. Estaba diciendo el hermano Jeffrey, dijo, oye, hermano Nieto, hay muchas familias que deberíamos de visitar. Dice, hay que ayudarle al pastor a visitar. Le digo, qué bueno, Jeffrey, qué bueno que lo dices. Le vamos a decir al pastor y tú vas a ser uno de ellos. Sí, hermanos, ¿cuántas cosas no pudiéramos hacer todos nosotros? Agarrarnos una familia, trabajar con ellos. Hay mucha familia en necesidad. Y yo me gozo, hermanos. Jeffrey es alumno del instituto. Ayer me invitaban a cenar, y él, el hermano Reina, le dije, no, yo estoy aquí ocupado por el Chipley Donuts. Le digo, vénganse al Chipley Donuts. Dice, no, hermano Nieto, ahí está muy corriente el Chipley Donuts, véngase al Denny. Por segunda vez le dije, Jeffrey, vente al Chipley Donuts, de aquí está. Fueron ahí, hermanos, ahí se quedó Jeffrey. Y Jeffrey empezó a hablar con uno de los cajeros y lo ganó para Cristo. Amén. Qué gozo me dio ver a Jeffrey testificando, dándole el plan de salvación. Le dije, ya ven que muy corriente, Dios tenía un plan para que vinieras a hablarle de Cristo. Amén. Y eso es lo que deberíamos de estar haciendo cada uno de nosotros. Amén. Pero ¿sabe qué? Yo ya soy cristiano, yo soy miembro de la Iglesia Bautista Libertad, del pastor Rogelio Carrizales, desde la 6111 Brie, y me creó la mamá de Tarzán y Chucha Cuerera y lo que usted quiera. ¿Sabe qué, hermanos? Se nos olvida el privilegio que tenemos de tener un pastor ya por casi 40 años, de una iglesia que Dios ha usado y que pudiera usar más si volviéramos a las raíces, el motivo por el cual Dios nos salvó. Dios quiere usarnos todavía más. Cristo murió por las almas. Regresemos a nuestro primer amor. Nuestras actitudes, hermanos, deben de cambiar. No solamente se enalteció, sino que se rebeló. Nos rebelamos contra Dios, hermanos. Dice ahí la Biblia en Juan 14:15, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si me amáis, guardad mi mandamiento. No obedecemos a veces ni ofrendar ni en diezmar. No obedecemos en ir a ganar almas. No obedecemos a veces en someternos a ciertas cosas. Nos rebelamos porque ¿sabe qué? Nos hemos olvidado de ese privilegio que tenemos de ser cristianos. No importa, hermanos, a veces lo que antes hacíamos, lo que importa es lo que ahora estamos haciendo. Cristo viene pronto. Dios necesita cristianos comprometidos. Dios necesita cristianos que no se olviden que es un privilegio el ser llamados cristianos. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos, el ser llamados cristianos?
Qué privilegio tenemos, hermanos, el ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio tenemos, hermanos, que nos podemos comunicar con el Señor. Qué privilegio tenemos, hermanos, que podemos ser embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. La mayoría de los que estamos aquí, hermanos, nunca tal vez nos hemos involucrado en un ministerio. La mayoría de los que estamos aquí tal vez nunca hemos guiado un alma a Cristo. Tal vez, hermanos, muchos de ustedes o muchos de nosotros tal vez nunca hemos dado un tratado. Nuestra vida en Cristo, hermanos, no debe ser una vida religiosa, debe ser una vida cristiana. Aquí vemos este ejemplo de Usías, hermanos. Él experimentó la bendición. Usías experimentó, hermanos, ese privilegio, esas bendiciones de ser cristiano. Pero un día se enalteció. Dios lo había prosperado, hermanos, su corazón se enalteció y Dios lo trajo a juicio. Dice ahí la Biblia que Usías empezó a hacer cosas que no debía hacer y Dios le mandó lepra. Usías perdió la bendición y murió leproso. ¿Qué debo hacer para cambiar mi actitud, reconocer que es un privilegio el ser cristiano? En primer lugar, hermanos, debemos humillarnos ante Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y nuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Debemos humillarnos, hermanos. Y en segundo lugar, 2 Corintios 8:4 dice: el privilegio de participar en este servicio. Es un privilegio, hermanos. Todo lo que usted haga, yo hago, no lo hacemos por nosotros. Es un privilegio de participar en dar, en servir en la iglesia, en trabajar en su obra. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En esta noche yo quiero decirle, medite nada más. Es un privilegio el ser llamado cristiano. No somos algo diferente, no, simplemente por la pura gracia de Dios. Usted puede decir con toda seguridad: yo soy un cristiano. Yo soy un hijo del Rey de Reyes. Pero el hecho de ser llamado cristiano tiene una gran responsabilidad para con Dios. En esta noche, ¿quién diría: yo le doy gracias a Dios por mi vida cristiana? Vamos a orar.